Muy bien. Capítulo 3. Operación de la serpiente en Sardis. Muy bien. Este mensaje es para todo pueblo del Señor que se ha acomodado, se ha apagado espiritualmente. Lea conmigo ahí en el verso 1, en la última parte, 3:1. Dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. O sea, está diciendo el Señor que esta congregación, encabezado por el liderazgo, espiritualmente estaba totalmente apagado, muerto espiritualmente. Pero pensemos que definitivamente las cosas no empezaron de esta manera. Amén. Por eso es que hay un llamado, hay una invitación de parte del Señor para que no nos acomodemos. Amén. Para no descuidar nuestra búsqueda, nuestra entrega a la vida devocional. Porque yo no sé, hermano, qué pasó con la mayoría que estaba en Sardis, que habían perdido la vida en el espíritu. Esta iglesia se ve que ya tenía una actitud, una condición religiosa delante de Dios. Y pueda ser que los que estamos escuchando este mensaje, pueda ser que estemos en esas condiciones, que ya solo venimos a la reunión o vamos a la reunión por costumbre, por tradición, y no porque realmente tengamos una necesidad de recibir la ministración de la palabra. Amén. Porque algo tiene que pasar dentro de estas congregaciones que se apagan, se desconectan del primer amor. Entonces ahí tiene que estar dándose una operación espiritual de parte de la serpiente, con el propósito de apagar al cristiano. Aleluya. Por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 4, no estoy seguro si es el 9 o 10, pero por ahí está. Dice ahí el apóstol Pablo, dice: ven pronto a verme. Le dice a otro: procura venirme a verme pronto, porque Demas, dice, el hermano Demas me ha abandonado. Más que abandonar a Pablo, había abandonado al Señor Jesucristo. Y note que Demas era un siervo de Dios que caminaba con Pablo. Qué privilegio el que tenía Demas. Era uno de los hombres de Pablo,
Pero no cabe duda que descuidó su vida espiritual. Y al descuidarla, se acomodó y el enemigo lo terminó engañando. Porque ahí dice habiendo amado este mundo presente. O sea que quiere decir, hermano, que hay cristianos, hay siervos de Dios que tienen su etapa preciosa en el Señor, de entrega, de búsqueda, de consagración. Pero pasa un lapso de tiempo y algunos los vamos a encontrar desconectados de Dios. Otros vamos a encontrarlos hundidos en las cosas de este mundo. Así es que el que cree estar firme, cuide que no caiga. A su nombre, gloria. Hoy me estaba acordando de algo que oí hace años. Creo que en algún momento lo dijimos desde este lugar. Pero oí que hay una serpiente que no estoy seguro cómo se llama, pero dicen que se mete a los gallineros porque les gusta comer gallinas. Usted no es gallina, es oveja. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Pero como las gallinas son escandalosas, cuando ven o sienten la presencia de una serpiente, empiezan a cacaraquear y se arma un relajo y la serpiente se termina yendo. Pero este tipo de serpiente es muy astuta, porque dicen, no me consta, pero sí dicen que esta serpiente llega sigilosamente al gallinero o al árbol donde están las gallinas, y a una distancia empieza como a soplar, pero es como un silbido. Y lo que provoca en las gallinas es adormecimiento, como un hipnotismo. Entonces, cuando ya la gallina ya está totalmente dominada por ese silbido o ese soplo, entonces la serpiente se acerca y la pesca. Ya las demás si quieren que hagan bulla. Vea, mire. O sea que eso puede estar pasando en muchos cristianos. Que el serpiente sigilosamente se ha acercado y ya tiene rato de estarte soplando. Por eso muchos cristianos, lejos de estar teniendo un crecimiento, un desarrollo espiritual, se han estancado, se han detenido. Porque no sé cuántos están en esta reunión y de los que oyen el mensaje de la palabra, no sé cuántos a estas alturas ya no tienen el nivel espiritual que tenían antes en otro tiempo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque uno como pastor ve mucha gente llegar a las congregaciones, uno atiende gente y muchos hablan de su deseo de servir, de predicar, de hacer la obra del ministerio. Pues eso nos gusta oír como pastores. Pero muchos que tenían antes ese deseo a estas alturas están apagados. Entonces tiene que haber un trabajo sutil de la serpiente que no sé qué ha usado, qué medios, qué ministraciones ha hecho a la mente, pero a muchos cristianos los tiene
como a los hermanos de Sardis. Ya solo tienen el nombre de vivos, pero realmente, espiritualmente, ya están muertos delante del Señor. Aleluya, pero está viniendo esta palabra para que nosotros nos podamos sacudir todo acomodamiento que pueda estar afectando nuestra vida espiritual. Aleluya. ¿Ya invitó a alguien para la campaña? Solo 2. Las campañas se hacen para que la iglesia se mueva, invitando parientes, amigos, conocidos, quienes sean, y llevarlos para que tengan la oportunidad de oír la palabra de salvación. Pero ¿quiénes son los que se van a levantar a hacer esa labor? La iglesia que está despierta. Porque es la iglesia la que comparte su fe, la que está hablando de las maravillas de Cristo Jesús. Pero el cristiano que está apagado ya no habla de las maravillas del cielo, sino está hablando solamente de las cosas terrenales. A su nombre. Gloria a Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque mire, aquí el Señor está enviando un mensaje, una palabra a los hermanos que estaban en la iglesia de Sardis. No es un hombre, es el mismo Señor Jesucristo el que supervisó esa congregación, empezando por el líder, el siervo de Dios, y le dice: tiene nombre de vivo, pero estás muerto. Y cuando Dios da un dictamen, ese dictamen es verídico. Ahí no hay ninguna equivocación. Aleluya. Pensemos. Ahí la Biblia habla de un matrimonio o una familia conocida por ustedes. Vivían en Belén, que significa la casa del pan. Belén de Judá, y Judá significa alabanza. Pero dice que había un tiempo donde había hambre en aquella tierra, había escasez. Pero ¿por qué la Biblia deja el ejemplo de esa familia? Pues para que nosotros veamos y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Porque las pruebas van a llegar a tu vida. Las aflicciones van a llegar porque son necesarias para que nosotros vayamos alcanzando la madurez, porque Dios nos está preparando para ser la futura esposa, la esposa del Cordero. A su nombre. La iglesia no es un proyecto para la tierra. Es un proyecto para la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén no es la tierra. A su nombre. Es a la iglesia a quien el Señor le dice que somos peregrinos. Amén. A su nombre. A su nombre. Quiere darle palmas al Cristo glorioso, victorioso, todopoderoso. Santo es el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vea, pero ¿qué voces habrán oído ellos? Era ¿qué? Elimelech y Noemí. Y Noemí significa placentera. Ella tenía una vida placentera en Belén de Judá. Es cierto, no había mucha abundancia, había un poco de escasez, pero ahí estaba la presencia del Rey de Reyes.
Ahí estaba la administración del Dios vivo. Por eso, cuando llegan las pruebas, hay que pedirle al Señor la paciencia y la sabiduría para no tomar decisiones equivocadas, para no precipitarse, porque cuando llegan las pruebas, llegan las escaseces, las enfermedades, tú debes levantar tu mirada hacia arriba y no ponerla en la tierra. Tú debes de pensar en el verso que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y tú sabes la otra parte del verso y vas a tener que declarar que tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando tu alma escucha esa expresión, tiene que entrar en reposo a su nombre. Pero esta pareja, quizá Elimelec tomó la mala decisión de salirse de Belén de Judá y pensó en Moab, y se averiguó que en Moab había trabajo, había abundancia, pero en Moab no estaba la bendición de Dios, no estaba la cobertura de Dios. Moab era una tierra que espiritualmente estaba bajo maldición, porque no siempre el tener lo material es símbolo de éxito. Hay gente que está abundada en las cosas materiales, pero tienen un corazón lleno de pobredumbre. A su nombre. Ellos tomaron la decisión. Entonces, para tomar esa decisión, tuvo que haber una influencia espiritual. Y detrás de esa influencia tenemos que, hermano, decir que ahí hubo una operación sutil de la serpiente, porque la serpiente va a tratar la manera de alejarte de la comunión. Aleluya. Pero la administración del Dios Todopoderoso a nuestra vida por el Espíritu te dice: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, no te detengas en el camino. Corre, avanza, gana, alcanza las alturas. Vea, esa es la administración que viene de parte de Dios. Dale bien tus palmas. Esas palmas son para Cristo, no es para el hombre. El único que merece nuestras palmas, nuestra alabanza, nuestras expresiones es el amado Jesús. Santo es el Señor. Amén. Vea, entonces tengamos cuidado. ¿Quién influencia nuestras decisiones? Porque cuando el cristiano toma malas decisiones y algunas veces influenciado por el serpiente, se esclaviza. Se esclaviza al sistema. Se esclaviza con personas. Se esclaviza con instituciones. Aleluya, porque a eso vino el enemigo, a esclavizar, a atar. Pero el Señor dice ahí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en la medida que vamos dando a entender nuestro corazón, vamos a ir alcanzando cada día mayor libertad. ¿Está aquí todavía? Sonríase, Cristo le ama. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces conversaron, planificaron, y esta familia, que eran 4 miembros de esa familia, agarraron camino y se fueron a Moab. Los sacaron
sacaron de la cobertura del Dios vivo, los sacaron de la comunión y los metieron bajo sombra de maldición. ¿Y qué sucedió en el tiempo? Se murió Elimelec. Los hijos se casaron en Moab. Y en el tiempo también los hijos se murieron. O sea, fuera de Cristo, ¿qué hay? Muerte. Amén. Todo ser humano que no ha querido entregarle su corazón a Jesucristo espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados. No puede tener comunión con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Porque cuando entra el Espíritu de Cristo a nuestro ser, le da vida a nuestro espíritu y ahí nacemos de nuevo. Empieza una nueva etapa en nuestra vida. Santo es el nombre de Cristo. Se murieron. Entonces ya muerto el esposo, muertos los hijos, Noemí dijo: ¿para qué me voy a quedar en Moab? Solo le quedaban sus 2 nueras. Y se regresó, dice, después de 10 años, se regresó a Belén. Pero cuando llegó a Belén, ya no muchos la reconocían. Algunos decían: ahí viene Noemí. Otros decían: no es. Y otros: se parece. Y había murmuración en el pueblo hasta que ella dijo: soy Noemí, pero ya no me llamen Noemí, porque de placentera ya no tengo nada. Ahora llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Entonces dijo: porque Jehová me hizo volver con gran amargura. Volvió con pérdidas. Así es que Dios nos está hablando: no descuidemos nuestra comunión con Dios, no descuidemos nuestra vida devocional, porque podemos terminar como Elimelec o como Noemí, apagados en el mundo, bajo sombra de muerte. Si tienes luchas y tienes pruebas, si tienes escaseces en este momento, yo te digo de parte del Señor: sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Aunque hay pruebas, estamos en Belén de Judá y estamos bajo la sombra del Dios omnipotente, del Dios altísimo. Cristo vive. Aleluya. Es que un cristiano apagado comete, hermano, toma malas decisiones, comete errores. Porque el cristiano apagado ya no consulta a Dios, ya no busca a las autoridades de la iglesia. Y la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero tienen un final de muerte. Amén. Quiere decir que ellos tomaron un mal camino. Quizás nunca debieron de haberse movido de Belén. A su nombre gloria. ¿No le ha pasado a alguien que hoy me está oyendo, que se ha lamentado de tomar ciertas decisiones? Que estaba pensando cuando dice paso. ¿Por qué no pedí consejo? A algunos les he dicho: si tú me hubieras pedido consejo, yo digo que no. Amén. Pero como hay ovejas que todavía no han aprendido qué representa tener una autoridad, qué representa estar bajo la sombra primero de Dios y la sombra de un pastor.
Entonces muchos tienen que aprender a puro golpe. Muchos aprenden perdiendo, echando a perderse. Amén. Muy bien. Entonces volvamos a Sardis. Vea la condición del líder, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En el líder el pueblo ya solo tenían el nombre de cristianos o evangélicos, pero estaban muertos espiritualmente. Aleluya. Hace años el Señor me dio una experiencia. No estaba todavía en el pastoreo, pero el Señor me mostró algo que hasta el día de hoy lo veo. Yo vi que venía, hermano, como huyendo del mundo, venía huyendo de la feria, y las ferias son cosas del mundo. Y venían detrás de mí unos mareros, queriendo atraparme y matarme, pero yo venía huyendo. Yo iba llegando a un punto donde había un rótulo que decía salida. Ahí salía una carrera. Y como pude, hermano, llegué y me metí entre los que ya iban a salir de esa carrera. Iba a empezar una carrera. Y cuando entré ahí, los mareros ya no pudieron seguirme. Entendí que ese fue el momento de mi conversión. Entré al reino de Dios y por eso los mareros ya no me pudieron tocar. Pero ahí empezó una carrera. Y yo vi que desde que empecé estaba dando unas zancadas así, va. Y había mucha gente. Empecé a identificar a hermanos de la congregación en aquel tiempo en la central. En ese momento no mucho entendía el sueño, pero me di cuenta, después entendí que es la carrera que todo cristiano empieza desde el momento que llega a Cristo Jesús. Y hay versos donde dice, corred la carrera que tenéis por delante. Amén. Y empecé a ver que algunos sí iban a buen paso. Empecé a ver a algunos hermanos que se habían detenido, se habían atrancado en alguna pared y conversaban. Vi a una familia que habían tendido una alfombra y se sentaron como que si estuvieran en un día de campo. A otros me encontré que venían de regreso hacia la salida, hacia el punto de la salida. Después el Señor me explicó que era la condición espiritual de los cristianos. Gracias al Señor, ahí me di cuenta que no me detenía, seguía avanzando. Y todavía me acuerdo yo que oí que iba pasando un avión sobre mí, y cuando veo en el avión, el que va en el avión es el apóstol. Y dichoso, él va en avión y yo voy aquí con zancadas, pero ahí va. Pero al final vi cuando llegué a la meta, ya estaba el apóstol ahí. Vi a otro hermano y habían otros, pero no los identifiqué, y volteé a ver. Era una gran cumbre que yo había, hermano, en el cual había caminado, y se miraba la carretera pequeña y se quitó la experiencia. Entonces ahí me di cuenta cómo hay muchos cristianos que empiezan bien su carrera, pero en el camino les ponen distractores, los sopla la serpiente, los engaña a la serpiente, dejan que la serpiente les trabaje su mente.
Y lejos de seguir creciendo, avanzando, de seguirse metiendo más, muchos cristianos están como los hermanos de la iglesia de Sardis, totalmente apagados. Si alguien está en esa condición, el Señor le está hablando para que se sacuda ese acomodamiento, para que deseche ese pensamiento que quizá no te lo puso Dios sino el enemigo, para que vuelvas a retomar tus ocupaciones en el Señor. ¿Acaso no encuentra uno gente que dice, hermano, yo antes servía, yo antes tenía privilegio, yo antes predicaba, yo antes era diácono, yo antes era anciano, Dios me hablaba en sueños, en visiones, y ahora nada, se apagó? Pero también sé que hay cristianos que van corriendo bien su carrera, que están despiertos, que están con deseos de agradar al Señor, con deseos de servirle al Señor. No vayas a perder eso. Esa posición espiritual no la vayas a perder. Por eso dice ahí la Biblia, si alguien se cree que está firme, si está firme, que cuide, que no caiga. Hay que cuidar nuestra vida espiritual. Hay que intensificar más, aumentar más nuestra entrega, nuestra búsqueda. Porque es la única manera de que nos mantengamos en victoria y avanzando en esta carrera. Aleluya. En el verso 2, en esta Biblia dice, sé vigilante. Pero estaba leyendo otra versión. Es una versión que se llama Kadosh. En esa versión dice, despierta. Y esa es la expresión que cabe. Porque no puede alguien vigilar si está dormido. Si está muerto, ¿cómo va a vigilar el muerto? Entonces la expresión que cabe mejor ahí es despierta. Porque el cristiano que está así en esa condición todavía oye, pero necesita despertar. O necesita pedirle al Señor, despierta mi espíritu. Porque a lo mejor ya te entró un desgano en tu comunión con el Señor. Tal vez ya no tienes el mismo ánimo de correr la carrera. Es porque el serpiente ya casi te tiene. Pero hay que reprenderla en el nombre de Jesucristo. Dice, despierta, afirma las otras cosas que están por morir. Todavía quedaba algo en ese cristiano. Quizás se congregaba todavía, quizás de vez en cuando, pero todavía buscaba un poco. Porque hay gente que se ha ido al mundo totalmente. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues. Ya ve, está llevando el Señor a través de su espíritu a que el cristiano se acuerde cómo era su entrega en otro tiempo. Amén. A mí me gusta ver a los recién convertidos porque tienen un hambre de la palabra, de las reuniones. Y uno dice, ojalá nunca cambien estos hermanos. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, el enemigo se opone. Empieza a perseguir, a atacar, a poner trampas, a poner dudas.
Y por eso los recién convertidos tienen luchas, tienen batallas. Pero los valientes perseveran. Los valientes pelean las batallas que tengan que pelear hasta que lleguen a la meta. Aleluya. Entonces hay hermanos y hermanas que tienen que recordarse que en otro tiempo tenían más entrega. Amén. ¿Y usted cómo está? Lleva bien su carrera, se está esforzando, está perseverando. Lo bendigo. Sígalo haciendo. Pero si hay alguien que ya siente que su corazón ya no tiene ni ánimo de estar en las reuniones, venga a postrarse hoy delante del Señor, a gemir, a suplicarle, a decirle: Señor, despierta mi espíritu, porque puedo terminar en el Mundial de Brasil o de Rusia, la cosa, y ando atrasado, para que vea que ya no tengo ahí mi corazón. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Está hablando de la revelación de la palabra, del consejo, de la instrucción. Que en el camino, en el acomodamiento, se puede olvidar la palabra, se puede olvidar el consejo. Aleluya. Dice: acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no despiertas, vendré sobre ti como ladrón. Eso ya es la segunda venida secreta de Cristo. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchos se van a quedar a la gran tribulación, porque los va a venir cuando venga el Señor, los va a venir a encontrar dormidos, apagados, desconectados de las cosas espirituales. Se van a quedar. Verso 5 o verso 4. Pero hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ese es el remanente que hay en cada congregación. No son las mayorías, por eso es remanente. Y andan conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí se abre un cuadro, un paréntesis, porque con ese verso el Señor está diciendo que van a haber muchos cristianos en este momento, pero van a terminar apostatando, y por eso los van a borrar del libro de la vida. Cuidado. Ya ve el adormecimiento, el acomodamiento espiritual, hacia dónde está llevando al cristiano, a que apostate. Porque será, hermano, ¿será que Judas empezó bien o mal? No, él empezó bien. ¿Por qué lo llamaron? Porque él tenía deseos de servirle al Señor. Él tenía el deseo de estar con el Mesías, con Jesús. Quizás muchas veces oró para tener ese privilegio, esa bendición. Pero la serpiente, con su astucia, de una manera sutil, empezó a trabajar a Judas en sus pensamientos.
le empezó sutilmente a meterle duda en su corazón y lo terminó convenciendo, porque Judas dudó de Jesús. Si en algún momento lo vio como Señor y Mesías, lo dejó de ver de esa manera y empezó a ver a Jesús como un hombre común, como un maestro más, como un impostor. Y por 30 monedas de plata entregó a Jesús. Eso es apostasía, apostasía irreversible. Judas está en el Seol quemándose, porque después se dio cuenta de su error. Lejos de arrepentirse, se fue, hermano, a colgar, se ahorcó en un árbol. Ni el lazo lo aguantó, y cuando cayó se le abrieron las entrañas. ¿Esa es apostasía? Cuidado, el acomodamiento conduce a la apostasía. Esta iglesia casi está apostatando, porque les están diciendo que les van a borrar su nombre del libro de la vida. A su nombre, gloria. Si dice, hay un pasaje en Pedro, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a parar el impío? Es otro grupo. Y el pecador, dice. Está hablando en dónde irá a parar. O sea, ¿dónde va a ser ubicado del otro lado? Cuidado. Esta es una congregación que está cerca de la apostasía, porque el Señor les está diciendo que les va a borrar su nombre del libro de la vida. Porque está diciendo, mire, el que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Pero los vencedores es el remanente. Los otros no eran vencedores, los otros habían sido vencidos por la operación de la serpiente. A su nombre, gloria. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? El mío está ahí. Le cuento que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dale bien tus palmas. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Entonces vea, si quiere, de todas las congregaciones, esta era la que estaba, una de las que estaba más afectada. Porque a las otras ve que les dices, tienes perseverancia, tienes amor por mi nombre, luchas, pero a esta le está diciendo de una vez, estoy a punto de borrar tu nombre del libro de la vida. Amén. O sea que hay en este tiempo muchos líderes, muchas congregaciones totalmente apagadas. Le han cerrado las puertas al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, nos transforma. Es el Espíritu Santo quien nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Aleluya, a su nombre. Cuidado con el acomodamiento, cuidado con el soplo de la serpiente. Aleluya. Cuidado con tener una mente negativa. Nuestra mente tiene que mantenerse renovada a través de la palabra de Dios. Póngase de pie. Porque no sé cuántos cristianos
quizás están a estas alturas como los hermanos de Sardis, apagados, viviendo una religiosidad, porque el religioso es aquel que sabe de Dios, oye de Dios, pero no practica la palabra. El religioso aún va a los lugares de reunión, pero no cambia. No le da lugar en su corazón a Cristo ni al Espíritu Santo. Pero ahora la palabra es para nosotros, los que estamos en esta reunión o los que estamos oyendo la palabra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estás en tu vida devocional? Tal vez te pasa como le está pasando a muchos cristianos, con desgano. Quizás estás como Elimelec y Noemí, pensando en regresarte a Moab, al mundo. Quizás has quitado tu mirada, tu confianza del Todopoderoso, y a estas alturas tienes tu mirada en el hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Si hay alguien que tenga una necesidad y quiera venir al frente, yo lo invito. O si hay alguien que quiera venirle a decir al Señor: despierta mi espíritu, no quiero terminar como los de Sardis. Que todos los que estamos en esta reunión podamos alcanzar aquella meta. No es normal que ya no tengas deseos de estar en las reuniones. No es normal que estés pensando en entregar el privilegio. Y quizás hay cosas que te han decepcionado en la congregación. Porque muchas veces en las congregaciones hay quienes se prestan como piedras de tropiezo. Pero eso sucede para que no pongas tu mirada en el hombre. Tu mirada debe de estar en Jesucristo. Porque Él no te va a fallar. Jamás te va a fallar. Kenarema yare prosarama. Pidamos un despertar de espíritu. Desechemos la vida religiosa. Que seamos cristianos como los que conformaban la iglesia naciente de Hechos 2, donde todos estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, con hambre de la palabra,
con sed de la presencia de Dios. Sharamasayama. Tal vez ya tienes tu tiempo de estar desconectado de Dios. Pero hoy el Señor, a través de su Espíritu, te está llamando. Te está llamando a que vuelvas a la comunión. Que narema y aremanoro pro. Cuando el cristiano se desconecta, se vuelve carnal, se vuelve pesimista, negativo. Cuando el cristiano se desconecta de Dios, empieza a poner su mirada en el mundo, se empieza a enamorar del mundo, como le pasó a Demas. Reciban el nombre de Cristo. Que en el nombre de Jesús venga un despertar de espíritu en la iglesia del último tiempo. Reciben el nombre de Jesús. El despertar depende de ti. Depende de ti.